y que en el contexto de la Guerra del Pacífico con Bolivia y Perú, la Argentina malvada aprovechó esas circunstancias para ocupar territorio chileno en la Patagonia Austral. Y que pareciera coincidir, ¿no?, en un aspecto con la visión británica de la Patagonia Austral. ¿Qué es lo que plantean los británicos? Que la Patagonia era un país independiente. Se agarran un poco de este episodio anecdótico del reino de la Araucanía y la Patagonia, donde un francés se autoproclamó rey de la Patagonia, y que era un país independiente que Argentina lo anexó por la fuerza. Por lo tanto, la Patagonia no es Argentina. Y de ahí Malvinas y de ahí la Antártida. Porque si la Patagonia no es Argentina, Malvinas tampoco, y la Antártida menos que menos. Y ahí es donde entra en juego el libro de Calfucurá, de Fernández y de Lobato, que repito, si se hubiera publicado en 2010 nos estaríamos ahorrando muchos debates hoy en día. ¿Cuál sería nuestro punto de partida geopolítico? El virreinato del Río de la Plata, que no terminaba en el río Salado, sino que llegaba hasta el Cabo de Hornos. Entonces, si el día de mañana algún compatriota del otro lado de la cordillera dice que le robamos la Patagonia, hay que reclamárselo eso a los Borbones, es decir, al rey actual de España, porque fue la metrópoli la que decidió en 1782 que estos territorios, incluidas las Islas Malvinas, iban a formar parte del virreinato del Río de la Plata y no de la Capitanía General de Chile. Así que la culpa es de España, no de Argentina, y de paso nos damos un abrazo y mantenemos la rivalidad en el fútbol y no en otro plano de la política, y menos que menos la política internacional. En relación a la Cuenca del Plata, y acá sí voy a ir más rápido porque si no se me va a hacer muy largo, tenemos de que los británicos no es que solamente ocuparon las Islas Malvinas, sino que, como estamos viendo en esta visión británica del Atlántico Sur un poco más al norte, se dispusieron también a ocupar la Cuenca del Plata en 1806. Y acá donde tenemos el episodio que para mí es el punto de partida del pueblo argentino. Porque tenemos algunos colegas, estoy siendo muy educado en uso de los términos, que coinciden con los británicos y dicen que Argentina nació en 1880, o como muy temprano con la Constitución Nacional de 1853. Bueno, como las islas fueron ocupadas en 1833, si Argentina no existía en 1833, Argentina, y acá coinciden con los ingleses, no tendría derechos para reclamar las islas, porque no existía como tal. ¿Cuál es el punto de partida del pueblo argentino? 1806, expulsando y enfrentando ni más ni menos que a los ingleses. ¿Y por qué digo el pueblo argentino? Esto no fue una gesta porteña, únicamente. Participaron individuos de otras latitudes del antiguo virreinato. Güemes es el ejemplo más conocido. Belgrano dijo: el antiguo amo ninguno, no iba a aceptar la colonización británica del antiguo virreinato del Río de la Plata. Y sumo también a Vicente López y Planes, que es el autor del himno, que es de 1813, no de 1880, que su primer poema fue Canto Argentino, que justamente cuenta cómo fue la expulsión de los ingleses en 1806 y 1807. Agrego también la autobiografía de Saavedra, estas son mis lecturas de fin de semana, donde él cuenta en primera persona que cuando se expulsaron los ingleses no tuvo ninguna repercusión en España. Nadie vino desde la península acá a felicitarnos por haber expulsado a las invasiones inglesas. Digo porque ahora hay hispanistas medio sobregirados que esto lo cuentan ahora como una efeméride española y no argentina. Digo, hay que pelear por todo, ¿sí? Bien, esa dinámica, y acá coincido, de revolución y guerra, llegó y desembocó a la revolución, pero no solo a la revolución, al éxito de la revolución, porque hubo episodios revolucionarios anteriores. Y es así como, en este contexto de revolución, tenemos el 30 de mayo, 5 días después, el primer decreto donde se mencionan las Islas Malvinas, donde las Islas Malvinas se incorporan a la administración revolucionaria. Es decir, no es que esta patria que se estaba gestando terminaba en el río Salado, sino que también incluía las Islas Malvinas. Tenemos este decreto de Saavedra incorporando Malvinas al presupuesto de la Junta Revolucionaria. Junio-diciembre de ese mismo año se hace la primera expedición de la Junta hacia el sur. Pedro Andrés García, la anécdota es que es tatarabuelo del actual ministro de la Corte que le hicieron jurar hace poco, García Mansilla. Es descendiente de él y de Lucio Mansilla, de vuelta obligado, ¿no? Por eso es García Mansilla. Anécdota. Bueno, bien. ¿Qué hizo Mansilla? Perdón, García. Fue a Salinas Grandes, fue a Carué, ¿sí? Acá, en esta provincia.
entabló vínculos con los caciques que reconocieron el gobierno revolucionario, y gracias a esa campaña es que por el cual se obtuvo el insumo fundamental para la economía de las estancias del siglo XIX, que eran los saladeros. ¿De dónde salía la sal? No estaba debajo del fuerte Cerusal o alguna empresa que más le guste, ni hablar San Marina, ¿no? Justamente venían Salinas Grandes, de Calué. Entonces, no es que Malvinas es un relato chauvinista de 1982 o la Patagonia de 1880, ya viene desde el comienzo de la patria. Es así como llegamos a la cuestión jurídica de por qué las Malvinas son argentinas. Este fenómeno de sucesión de estados, que nosotros siempre mencionamos el nombre en latín, uti possidetis iuris, ¿no? Que es esta figura jurídica por el cual establece que el antiguo virreinato del Río de la Plata, con esas delimitaciones territoriales, van a ser las fronteras terrestres de esta nueva nación independiente. No solamente es una figura del derecho internacional, sino también de política internacional. Porque nosotros podemos discutir internamente qué es la Argentina y hacer una guerra civil por eso. Pero puertas para afuera, Argentina como sujeto de derecho internacional ya era desde 1810. Porque la pregunta es, ¿de dónde se sacan las armas para la revolución? Bueno, no le iba a dar España, sí, aclaro. Y a partir de la mera declaración de independencia, este antiguo territorio virreinal pasa a ser las fronteras terrestres de esta joven nación independizada. Y es este es el mapa. Este es el mapa oficial del Instituto Geográfico Nacional, que como verán, este es el territorio del virreinato, y la Intendencia de Buenos Aires, ¿no? Y acá es donde viene la cuestión de la identidad bonaerense, llegaba hasta el Cabo de Hornos, ¿sí? Entonces tenemos inmediatamente la guerra civil, quizás a ustedes se acordarán de Artigas, el debate entre el centralismo porteño y el federalismo. Se quiso mantener a perpetuidad ese centralismo con la Constitución de 1819. López de Santa Fe y Ramírez de Entre Ríos invadieron Buenos Aires para evitar que esto suceda. Se disuelve el poder central y se fragmenta nuestro país en autonomías provinciales. ¿Quién se va a hacer cargo de Malvinas? Repito, Buenos Aires. Todo esto que estamos viendo acá en la pared era lo que le correspondía a la gobernación de Buenos Aires. Lo que hoy es la capital federal, la provincia, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sí. De verdad, no es un... Después vamos a ver cómo esto se fragmentó en territorio nacional. ¿Sí? Ahora bien, no es que nuestro país dijo, bueno, uti possidetis iuris, como si fuera, no sé, un truco de magia. No voy a hacer apología a ningún libro de literatura inglesa, aclaro, magia, sí. Sino que tomó medidas concretas. Lo primero que hizo nuestro país fue ir a Malvinas, plantar la bandera nacional el 6 de noviembre de 1820 con un corsario norteamericano, pero es Argentina al fin, lo hizo en nombre del gobierno nacional, y plantó la bandera argentina y notificó en inglés y en castellano a los buques logueros que se encontraban en Malvinas cazando estos mamíferos marinos. Y a su vez esto fue publicado en los medios de comunicación de España y de Inglaterra. Ya está, yo tendría que terminar la charla acá. Las Malvinas son argentinas de derecho y de hecho. ¿Con quién se encontró nuestro amigable corsario norteamericano, David Shewey? Con James Weddell. ¿Y qué hacía James Weddell, que era un militar de la Armada Británica? Estaba haciendo su expedición hacia la Antártida. Y acá ya vemos cómo empieza a chocar la geopolítica argentina con la geopolítica colonial británica. Para los británicos, Malvinas es un punto de apoyo para ir a la Antártida, para nosotros forma parte del territorio nacional. Y así como llegamos a un tema que se debate mucho hasta el día de hoy, que es la deuda externa. No sé si les suena. De este señor Bernardino Rivadavia, que era el ministro de gobierno de Martín Rodríguez del gobierno de Buenos Aires, que le pide a la Bain Brothers 1 millón de libras esterlinas. Para eso hipotecó las tierras fiscales de la provincia de Buenos Aires, la ley de enfiteusis, crea el Banco de Buenos Aires, y ahí es donde comienzan las tensiones con la frontera ganadera con los caciques. Porque si las tierras de Buenos Aires son la garantía para el empréstito y para la deuda externa, si nosotros desplazamos a los caciques y obtenemos más tierras, tenemos más capital de garantía para esa deuda. ¿Sí? Estoy tirando mucha información, lo sé. Ténganme paciencia. Y ahí es donde tenemos el modelo unitario de integración de la Patagonia, que nace con Rivadavia y Rauch, Friedrich Rauch, porque era de Alemania,
que se trunca y que después se retoma después de la batalla de Coceros, y es lo que termina encarnando Roca a fines del siglo XIX. No es que el enfoque de integración de la Patagonia fue monolítico y homogéneo, se discutió. Y frente al modelo unitario que arranca con Rivadavia y Rauch, que lo termina finalizando Roca entre 1879 y 1885, se le opone el modelo federal de integración de la Patagonia que nace con Dorrego y lo termina ejecutando Rosas como gobernador de Buenos Aires. Bien, entonces, para ir resumiendo, Malvinas